¿Qué tal, estimados amigos? Buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos para poder seguir, ¿no?, con el desarrollo de las clases de fisiología en lo que vendría a ser el tópico de generalidades parte 2. En esta oportunidad les vuelve a saludar el doctor Arturo Vargas, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo el día de hoy nuevamente para poder desarrollar justamente los principios que son necesarios reconocer para que podamos tener la base, no los cimientos para un análisis adecuado de los distintos procesos fisiológicos y a partir del mismo tener lo que vendría a ser un juicio crítico correcto en la parte clínica. Recordemos que la importancia de las ciencias básicas no solamente como requisito está asociado a cursos que tendríamos que llevar, sino que en cada uno de estos cursos obtenemos las herramientas necesarias para poder generar un juicio crítico en la parte clínica aplicada. Así que vamos a empezar, esperemos que estén cada uno de ustedes muy bien y que en relación al tópico de hoy podamos ir dilucidando alguna duda más y recuerden que también nos pueden contactar para que podamos apoyarles constantemente. Vamos a iniciar entonces. En este caso vamos a empezar con un casito clínico, ¿estamos bien? Un casito clínico que está asociado justamente a los aspectos que estuvimos conversando en la sesión previa. Vamos a ver cómo nos va. Usted recibe en la emergencia un paciente varón de 22 años con herida por arma blanca, por un cuchillo, que se ha sido ejecutado o realizado en la pierna derecha. Es traído por un helicóptero desde la selva. El médico que lo trae del área rural refiere que al retirar el cuchillo presentó un sangrado abundante. Y el paciente estaba consciente, pero con palidez, sudoración, baja de la presión y taquicardia. Hasta ahí. ¿Qué opinan ustedes que están en casa? Hemos estado conversando en la primera sesión en relación al medio interno, hemos visto la parte de generalidades, cómo la relación del volumen repercute en lo que vendría a ser los sistemas de autorregulación en cada uno de los compartimientos. Estamos hablando en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. En este caso en particular estamos frente a lo que sería justamente una pérdida de volumen, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión, doctor? Pueden llegar a esa conclusión justamente porque en este caso ustedes están objetivando de que donde está presente un sangrado abundante, ¿no? Entonces, este dato de aquí está justamente asociado a lo que nosotros reconoceríamos como la pérdida de volumen, ¿verdad? Pérdida de volumen. Obviamente no se los están diciendo de manera directa, pero con el dato que estamos objetivando aquí, que justamente está relacionado a la pérdida, ustedes pueden llegar a esa primera conclusión. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos en la sesión previa, cuando uno pierde volumen, ¿se acuerdan cómo se denominaba en los escenarios? Se denominaba contracción. Entonces, hasta ahí yo puedo valorar que estoy frente a un paciente, ¿verdad? Que está con un cuadro caracterizado de una hemorragia, en este caso, ¿verdad? Asociado a un cuadro de palidez, sudoración, hipotensión y taquicardia propio de lo que vendría a ser una respuesta, ¿se acuerdan? Autónoma, ¿verdad? En la búsqueda de la compensación de la pérdida de volumen, una respuesta simpática, realmente estamos valorando de que has tratado de existir un mecanismo de compensación, sin embargo ya está existiendo un quiebre, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Por la hipotensión, porque recuerden, habíamos conversado que si bien es cierto, nuestro organismo va a tratar de buscar y de generar los procesos de autorregulación de manera constante en la búsqueda de la homeostasis, no significa que necesariamente se va a dar en un 100, porque va a depender mucho, habíamos hablado del tiempo y de la cantidad de volumen, lo cual no lo precisan, pero por la evolución del cuadro podríamos estar imaginándonos que definitivamente se está descompensando. Entonces, cuando uno pierde volumen, contracción, habíamos hablado y habíamos verificado que tendríamos que valorar si pierde más volumen, si pierde, disculpe, más soluto, más solvente. La clínica podría ayudarnos, pero si no también podría ayudarnos la osmolaridad. Vamos a ver si por ahí va la pregunta, ¿no? O el análisis de este caso.
Mencionan que ante la desesperación de, bueno, en este caso, de que está atendiendo al paciente, y tan solo con contar con frascos de agua destilada, el médico rural utilizó 3 de estos frascos para infundir volumen por vía endovenosa al paciente. Entonces, estaba existiendo una pérdida de volumen, estaba existiendo una contracción, y para poder compensar esta pérdida de manera, ¿no? Bueno, rápida, con la intención de querer ayudar, el médico rural utilizó 3 frascos de vía endovenosa de agua destilada por vía endovenosa. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Estuvo bien? ¿Está adecuado? Es decir, estoy perdiendo volumen, debería de reponer. No importa, lo importante es con que yo tenga que incrementar el volumen de líquido extracelular. ¿Es tanto así? Vamos a ver. Dice que cuando se le empezó a generar esto, al momento empezó a empeorar y entró en coma. Y cuando el paciente es recibido, está en estado comatoso y con una hemoglobina bueno, aquí hay un error, de tipeo debería ser en 4. En 4, disculpe, aquí debería ser en 6. Sí, aquí hay un error de tipeo. Pero bueno, igual está realmente, está disminuido, ¿no? La hemoglobina debería estar entre los parámetros de 10 a 12 miligramos por ciento. eh, gramos por ciento. En este caso entonces está realmente disminuido, ¿no? Aquí. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos en consideración que el paciente ha tenido una pérdida importante de volumen y que se ha generado una compensación en relación al mismo, nosotros tendríamos que verificar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que debería realmente hacer. Ahora, cuando uno pierde, está bien que tengamos que, frente a lo que vendría a ser la cantidad que se va perdiendo, tratar de reponer, ¿no? Uno de los principios que se trabaja mucho es, si yo pierdo X, la ideal es reponer X, ¿no? Porque habíamos visto que en la autorregulación, la relación que va a existir justamente entre lo que sería el ingreso y el egreso, tiene que ser realmente dinámico, ¿no? Se ingresa, vamos a tener que valorar de que va a existir también una cantidad que se va a excretar. Entonces de esa manera no existe una sobrecarga y tampoco de esa manera existe una pérdida. Entonces se mantiene, se compensa. Pero en este caso, si nosotros estamos valorando de que existe mayor exceso de excreción en este caso, nosotros tendríamos que reponer. Y bajo esa premisa, en este caso el médico optó por administrarle agua destilada. Y ustedes dirán, pero estoy tratando de reponer. Pero ¿cuál ha sido el problema aquí? Cuando nosotros reponemos volumen, nosotros recordemos de que estamos manejando realmente un volumen con ciertas características, ¿no? El plasma que tiene ciertas características, tiene una osmolaridad. Y esa osmolaridad justamente se da por la relación de soluto y solvente que debería de alguna forma compensarse, porque ya habíamos visto que si existe mayor cantidad de soluto estaríamos frente a un estado hiperosmolar, si estamos frente a mayor cantidad de solvente hiposmolar, y cuando exponemos un compartimiento versus otro, se va a dar lo que vendría a ser alteraciones, ¿no? Cuando es hiper habíamos visto que se puede crenar, cuando es hipo habíamos visto de que se puede, hasta en este caso de glóbulos rojos, incrementar tanto la presión que la membrana, por la misma fragilidad que tiene, que se va a poder lisar. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tendríamos ahí que reconocer definitivamente de que si nosotros no conocemos la osmolaridad de la solución que se le va a administrar, más que ser beneficiosa, podría ser perjudicial. Ahora, ¿cuál es la osmolaridad del agua destilada? Es realmente hiposmolar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Cuando se le ha administrado, ¿no?, el agua destilada, ¿qué ha pasado con los eritrocitos? Los eritrocitos se han empezado a hinchar. Se han empezado a hinchar. Todos los eritrocitos se han empezado a hinchar. Hasta en un momento en el cual definitivamente se generó una lisis. Porque la misma fragilidad de la membrana no pudo, ¿verdad?,
mantenerlo. No pudo, porque existió mayor cantidad de volumen, pero a predominio de solvente. Entonces, este hinchó a los eritrocitos hasta el momento en el cual se empezó a alisar. ¿Estamos bien? Y se lisaron. Y se lisaron, lisis, pero obviamente con el prefijo sería hemólisis. Hemólisis, ¿está bien? Eso es lo que ha pasado. Se ha hemolizado. Se han hemolizado. Y esto es lo que está explicando en el cuadro de la anemia que estamos observando y todos los síntomas asociados propios del mismo. Ahora, cada uno de lo que vendría a ser las soluciones a diferentes concentraciones tienen distintas osmolaridades. Cuando uno pierde volumen, tendría que reponer con una solución que tenga la misma osmolaridad que nuestro plasma, es decir, que sea isosmolar, o que bajo lo que vendría a ser su administración tenga justamente un adecuado, ¿verdad? Una adecuada concentración para que no exista ningún problema de crenación o de lisis. Y en este caso, el que cumple eso es el cloruro de sodio, ¿verdad? A una concentración en particular que es el 0.9%, o también puedo decir que es el 9 por mil, ¿no? ¿Cómo se denomina o cómo se le llama el cloruro de sodio en esta concentración en particular? Si ustedes lo tienen mapeado, a esto se le conoce como suero fisiológico, ¿no? El cloruro de sodio a esa concentración es conocido como suero fisiológico. Entonces, si ustedes calculan la osmolaridad de este, van a poder determinar de que la osmolaridad es de 307.1 miliosmoles por litro de agua plasmática. Se llega a comportar justamente como lo que vendría a ser un medio isosmolar. Entonces cuando yo estoy perdiendo, no me va a dar ninguna preocupación en relación a lo que vendría a ser el medio, para que justamente se pueda dar una descompensación. Nos da esa tranquilidad. Por eso existe lo que vendría a ser la osmolaridad en las diferentes soluciones con relación a su concentración. El reconocerlo te ayuda justamente a que pueda existir una autorregulación correcta. Van a haber circunstancias en las cuales a ti sí te va a convenir, por ejemplo, utilizar medicamentos que sean hipertónicos, ¿verdad? Lo van a ver en fármaco como el manitol. En los casos, por ejemplo, donde existe hipertensión endocraniana, donde existe mayor tensión porque existe edema, ahí sí te conviene utilizar un fármaco que favorezca la crenación, que arrastre y saque toda esa cantidad de agua para que luego pueda ser eliminada, ¿no? En este caso, por ejemplo, el manitol es un tipo de diurético osmótico, ¿no? Favorece lo que vendría a ser la excreción, pero en relación a la osmolaridad que estaría incrementada. Por eso recuerden ello, y en este caso en particular, el hecho de que no se haya reconocido que el agua destilada es hiposmolar, al ser hiposmolar lo que ha sucedido es que ha incrementado lo que vendría a ser la presión a nivel de cada uno de los eritrocitos, favoreciendo que se puedan lisar, porque recordemos de que esta tiene sus características en relación a su membrana. Pero si nosotros sabemos, y esto para que lo tengan mapeado, el cloruro de sodio, y por ejemplo también otro que ustedes tienen que reconocer es la dextrosa al 5%, esta osmolaridad es básicamente de 278.7, si más no recuerdo, ¿sí? 277, 278 miliosmoles por litro de agua plasmática. ¿Estamos bien? Entonces, prácticamente también se está comportando como un isosmolar. La única consideración ahí que vas a tener es solamente si el paciente, por ejemplo, tiene estados de hiperglicemia, ¿no? Ahí sí tendrías que tener cuidado. Pero si no, podrías administrarlo sin ningún problema en relación a lo que vendría a ser el proceso de difusión. ¿Estamos bien? Recordemos eso porque eso nos va a ayudar para poder valorar el cuadro. En este caso, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí justo queríamos plantear. Esto va a ser un tipo de contracción ¿de qué tipo?
¿no? Estábamos en un escenario de contracción, ¿no? En una primera instancia estábamos valorando que es una contracción quizás en un inicio isosmolar, ¿no? Porque la pérdida va a ser proporcional de soluto y solvente. Pero cuando le administraste, entonces ahí miren cómo cambia. Vamos ahora a hacer, disculpen, esta es la contracción isosmolar que en un inicio era el cuadro, ¿no? Y ahora vamos a ver, miren lo que va a pasar ahora. Ahora miren, estoy generando una expansión, le administro agua destilada, pero miren, la osmolaridad es menor. Entonces hay mayor cantidad de ¿qué? De solvente. ¿Y qué va a pasar? Todo esto va a ir aquí, al leak. Y esto va a incrementar el volumen, ¿no? Y va a generar también que se empiece a diluir el soluto. Y eso se conoce como expansión. Es una expansión, pero ahora sí la osmolaridad ha disminuido, ¿no? Es una expansión hipoosmolar. Entonces miren, acá se puede objetivar en este esquema lo que nosotros estaríamos teniendo en consideración como lo que sería una sobrecarga de volumen a predominio de solvente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina.